¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de lo extraordinario Noctámbulos, una emisión especial amigos, ¿por qué? Porque bueno, no podíamos esperarnos hasta la medianoche, hay muchísimas noticias, algo ha pasado amigos, algo ha pasado, quedaban solamente 48 horas para que terminara este mes de julio de 2025. Y ustedes recuerden bien que íbamos a esperar a que terminara el mes, pues para hasta cierto punto hacer una reflexión, hacer una especie de cierre, pues de la profecía de Ryo Tatsuki, porque pensábamos que no iba a pasar nada, ¿no? Hace algunos directos nosotros mencionamos, si va a pasar un sismo, tiene que ser arriba de 8. Tiene que ser arriba de 8 para considerarlo un megaterremoto, ¿no? Pues amigos, a casi 24 horas o un poquito más, 30 y tantas horas de terminar julio del 2025, acaba de ocurrir lamentablemente, tristemente, porque uno no puede estar emocionado de que por fin se ha cumplido una profecía de estas que hemos dado seguimiento. No, no, no. Esto no nos podemos alegrar ni entusiasmar, ni mucho menos, porque hay gente que está sufriendo. Ahorita vamos a ver unas imágenes. Ha sido algo tremendo. Los megaterremotos son de las cosas más horribles que uno puede vivir. Yo lo decía en directos anteriores, aquí en la zona donde yo vivo muy pocas veces hay terremotos, hay más tsunamis. De hecho, se activó el día de ayer en la noche y hoy en la madrugada la alerta de tsunami porque pues, vivo cerca de zonas costeras. Entonces se activó la alerta de tsunami, se estaba esperando que hubiera algo, simplemente hubo un oleaje muy fuerte, pero para nada, nada preocupante, pero en la región donde impactó y sobre todo la alerta se extendió al territorio de Japón, que era hasta cierto punto lo que Ryo Tatsuki había visto en sus sueños, ¿no? Entonces, yo no podría considerar que la profecía se cumplió, porque hay algunos detalles en los cuales ella no fue exacta. Pero eso tiene una explicación y lo decíamos también en directos anteriores y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, más o menos una hora 10 minutos. Esto va a ser algo breve. No me quise esperar hasta la medianoche amigos porque están saliendo muchas noticias y la verdad es que también queríamos ser de los primeros canales que tocaran este tema, aunque hubo unos que ya hicieron sus videos, ya hicieron sus comentarios y sus publicaciones. Así, esto es así, así es la viralidad. Un saludo a todos aquellos que están aquí con nosotros, mi estimado Guardián, mi estimado José Luis, mi estimado Dead Moore, Javierus, gracias por estar aquí. Dice mi estimado Guardián, no creo eso de las profecías. Desde Nostradamus hasta Juanito Juan son puros charlatanes. Y no se cumplió nada, pues los sismos suceden a diario y sería infantil acreditar a alguien por ellos. Mira, mi estimado Guardián. Nosotros habíamos dado un beneficio a la duda, ¿no? Habíamos dejado una ventana abierta. Habíamos dicho, lo vamos a considerar cumplido si dentro del mes hay un megaterremoto arriba de 8. Y eso, al menos como par de requisitos básicos, se cumplió. Es cierto, no ha sido con exactitud, porque se suponía que iba a ser en los primeros días del mes. Entonces ahí ya hay un fallo. Segundo, se suponía que iba a ser en las costas de Japón. Pero en el transcurso del día se agregó un elemento más a la profecía original que decía, algo enorme surgirá a partir de ese terremoto. Pues unas cuantas horas después, obviamente también producto de esa rotura de lo que es las placas tectónicas, pues surgió una especie de erupción. Es decir, algo que es común, amigos, pero al menos sí raya mucho en la casualidad. Insisto, este tipo de profecías necesitamos que sean cada vez más exactas. Y yo pienso que a medida que el ser humano vaya avanzando en sus capacidades cognitivas, en su control de la vida onírica y obviamente en la apertura que se pueda tener a estos temas, pues habrá cada vez profecías más exactas. Esta creo yo que cumple un 50% de los requisitos. Y yo creo que con eso es bastante, porque Nostradamus no cumple ni con un 5. Paravicini cumple con un 15. Chico Javier con un 2. Al menos en esta ocasión nos ha tocado presenciar y yo creo que ese es el hito, yo creo que esa es la ocasión especial, sin denostar y sin ser escandaloso con esto, porque hay gente que está sufriendo, hay gente que perdió la vida, hay gente que perdió propiedades. Toda la región que está alrededor de ese sismo obviamente va a tardar años en recuperarse y por lo tanto no podemos estar aquí festejando de que por fin somos testigos de manera contemporánea de una profecía que se ha cumplido, no, porque le faltaron muchos detalles, pero eso quiere decir que sí hay viabilidad.
que sí es posible. Y sobre todo aquellos que tengan ese don, aquellos que tengan esa gran virtud o maldición, como quiera verse, tienen que ser más precisos, tienen que esforzarse, tienen que tener más control de su don, porque ya vimos que al menos muchas personas le hicieron caso a esta profecía, no viajaron a Japón, no visitaron esa zona y a lo mejor eso les evitó que sufrieran algún percance. Las profecías son y deben de estar al servicio de la humanidad. Y creo yo que más o menos en ese aspecto, pues esta profecía alcanzó a cumplir algo, ¿no? Dice mi estimado guardián, dice, ninguna profecía se cumple, solamente están adivinando sin dar fechas exactas. Exactamente, o sea, aquí el asunto es que debemos de exigir rigor. Debemos de exigir rigor. Que esto no tampoco sea un replicar de campanas, porque insisto, hay sufrimiento de por medio. Pero esto quiere decir que hay ciertos elementos que pueden ayudar a que ciertos seres humanos, no todos los seres humanos, no todos los que dicen tener clarividencia, puedan adelantarse a ciertos eventos, sobre todo de gran magnitud. O sea, creo que la lección que nos debe de quedar en esta ocasión. Dice mi estimado Adri Game, qué huevada. Pues mi estimado Adri, son los temas. Recuerda que en estas emisiones, en lo extraordinario, nosotros tratamos de ver las aristas que tiene la posibilidad de lo que es paranormal, lo que es extraordinario, ¿no? A mí no me gusta ser negacionista en estos temas, amigos, porque el negacionismo es fanatismo. Por lo tanto, siempre dejo puertas abiertas, ¿no? En directos anteriores lo dijimos, vamos a esperar a que termine el mes. No ha sido necesario, al mes todavía le falta un día más. Acá en Latinoamérica y en España pues ya empezó el último día del mes. Esperemos que no hayan existido muchas pérdidas materiales para que no parezca que estamos pues prácticamente minimizando el hecho. Y creo yo que esta es una muestra de que precisando los dones, sabiéndolos utilizar y potenciándolos, esto puede servir en algún futuro para la humanidad, ¿no? Muy bien, dice mi estimado NF, exigir rigor a una profecía, eso es una payasada, dice mi estimado NF. Pues mi estimado NF, no sé si escuchaste el directo anterior y sobre todo la versión podcast, donde ahondé un poquito más en las reflexiones. La clarividencia sí es posible, ¿eh? O sea, existen razones físicas y sobre todo espirituales que podrían dar una explicación al don de la clarividencia, pero no como nosotros lo conocemos. ¿Cuál es el problema de la clarividencia en sueños? Que cuando el profeta o el clarividente no tiene control de su vida onírica, pasa lo que le ocurrió a Ryo Tatsuki, que no supo la fecha exacta, que no dio con el lugar exacto, que fue algo generalizado. Por lo tanto, la sugerencia va a ser siempre, si ustedes creen tener un don, potencienlo, precísenlo, entrénense y sobre todo, ¿qué decíamos? Publíquenlo para que cuando ocurran los eventos que ustedes están profetizando, pues a través de esa publicación haya constancia de que ustedes tienen ese don. Porque recuerden que las primeras profecías de Ryo Tatsuki eran profecías hechas a posteriori, y esas no sirven. En esta ocasión, creo que hasta cierto punto, un 50%, un 40%, si quieren, si somos más conservadores, pues hay algo de certeza, amigos. Y eso es al menos algo curioso. Dice mi estimado Dead Moore, antes de debatir la profecía, analicemos si se cumplió. Hay que exigir rigor, analizar. No solamente se cumplió ya con respeto. Exactamente, amigos. Aquí estamos barajando simplemente que nosotros, o bueno, su servidor en la cámara y creo que algunos de ustedes en el chat, dijimos en su momento. Vamos a esperar a que termine el mes. El mes no se ha terminado, le falta un día más. Y vamos a esperar un sismo grande. Porque recuerden cómo nuestro estimado colega de Verdad Oculta, Nacho Rojo, decía que con un 6 ya se consideraba ya cumplida la profecía. Porque a mitad del mes hubo sismos de 6, de 5 y ya con eso le querían dar el gane a Río. Nosotros dijimos, no. Para poder considerar que esto se cumplió, tiene que ser arriba de 8. Ocurrió, amigos. A eso me refiero con ser rigurosos, con ser exigentes. Y aquellas personas que crean que no puede haber control de la vida onírica, pues les hace falta mucho barrio, les hace falta mucho entrenamiento. Vamos entonces a ver, amigos,
uno de los pocos y primeros videos que hay al respecto, obviamente del canal Gran Misterio, que siempre está atento a las noticias. Creo que ha sido una de sus grandes labores y una de sus grandes contribuciones a la plataforma, que él siempre nos mantiene enterados. Y bueno, podremos coincidir o no con sus opiniones, pero al menos él siempre está a la vanguardia de estos temas. El video se llama, lo acabo de subir hace apenas unas 6 horas, Alerta mundial por tsunami en Japón, terremoto en Rusia, se cumplen las profecías de Ryo Tatsuki. Creo yo que estamos viendo un momento bisagra en este tipo de cosas, amigos. Probablemente habrá cada vez más humanos que tengan este don y que puedan volverlo más preciso. De eso hablaremos en futuros directos, ¿ok? Recomendaciones para poder profetizar. Creo que así será el título de ese directo, donde hablaremos de cómo puede uno entrenarse si tiene el don. Los que no tienen el don ni se metan. Lo único que van a hacer es perder el tiempo, pero los que tienen el don, ¿cómo pueden precisarlo? Porque claro que se puede. Comenzamos con esta video reacción. Buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. El mundo está ahora mismo en alerta, ya que hemos tenido esta mañana un terremoto en la escala 8.8. 8.8, amigos, es terrible, ¿eh? Es terrible. Estábamos analizando en directos anteriores los grandes sismos que han sido datados, que creo que de los peores han ocurrido tanto en Asia como en Latinoamérica, específicamente en Sudamérica. Y creo que el máximo datado es de 9.2. Obviamente esta es una escala logarítmica, ¿no? A cada punto arriba estamos hablando que se multiplica por 10. Entonces, pues esto no es poca cosa. Tanto así que fíjense lo lejano que está la costa del Pacífico mexicano, del punto donde fue el sismo, que en el Pacífico mexicano donde yo vivo, se activaron las alertas de tsunami. Y de hecho hubo repercusión en el oleaje. Hubo un mini tsunami, pero estamos hablando que nos separan miles de kilómetros de costa, o de mar, o de océano. Así de impactante fue esto, ¿no? Siendo el quinto o sexto más potente de la historia de la humanidad. Quinto o sexto porque hubo otro 8.8 hace unos 15 años. Exactamente lo que estábamos precisamente mencionando en directo anterior, y aquí precisamente está mostrando nuestro estimado amigo Iván de Gran Misterio, al menos hasta el día de ayer, los 10 más grandes terremotos que hayan sido grabados, ¿no? 9.0 fue precisamente en la misma zona, o muy cercana a la zona del sismo de esta profecía de Ryo Tatsuki, pero eso ocurrió en 1952. Fíjense, 9.0 es un lugar que es muy propenso a los megaterremotos. Aquí el detalle es que hubo alguien que medio interpretó sin mucha precisión que en este mes y en este año iba a volver a repetirse algo igual, ¿no? Otro, por ejemplo, de 9.1 en Japón en el 2011, que era el que hablábamos, el megaterremoto más reciente. En ese directo nos pusimos a buscarlo y fue este 2011, ¿no? Otro de 8.6 en el año 1950 en la India. Otro de 8.6 en el año 2012 en Indonesia. Fue precisamente terrible, recordemos esas imágenes. Luego hubo otro en el año 2004 de 9.1 también en Indonesia, lugares donde hay mucha actividad, ¿no? 8.8 en Ecuador en el año de 1906, terrible, una tragedia terrible para nuestro continente. Otro que fue de 8.7 en 1965 en Alaska. Otro de 9.2 en 1964 en Alaska también. Y por último, los grandes y megaterremotos de nuestro continente sudamericano, amigos, que tienen recuerdos terribles, sobre todo para nuestros abuelos y para nuestros padres. 8.8, 2010 en Chile, y 9.5, que ha sido lo más alto, creo yo, y creo que sí, es el más alto que se ha detectado en la era moderna de que se registran estos terremotos, estos sismos en Chile en el año de 1960. Es decir, 1960 o 1950, no se alcanza a ver porque la resolución está muy baja, ¿no? Entonces, quiere decir que estamos hablando de que este terremoto podría entrar dentro de este ranking. A lo mejor podría quitar uno que es muy antiguo o que es de menor intensidad y puede entrar en este ranking. Es decir, no es cualquier cosa.
No estamos hablando de cualquier terremotito. No estamos hablando de cualquier sismillo, ¿no? Que se haya presentado. Muy bien, voy a leer los comentarios, amigos, para precisamente estar al pendiente de todos ellos. La gente de YouTube ya nos dijo que están arreglando el bug. Hay un bug en la plataforma que borra los mensajes. Hay que tenerles paciencia, amigos, ¿ok? Dice mi estimado Héctor Díaz. Profecía cumplida. Tampoco hay que ser exagerados y exigentes. ¿Quién de todos los mortales no quisiera profetizar algo con anticipación y con ese margen de error? Exactamente. Aquí lo interesante, y fíjense, es muy importante lo que está mencionando Héctor, es el margen de error. El margen de error, aunque no es muy alto, es mucho más alto que el que maneja Nostradamus, no se diga el que maneja Chico Javier, no se diga el que maneja Paravicini. Entonces, creo yo que este mérito, pues hay que dárselo, ¿no? Claro que sí debemos de ser exigentes, amigos. Debemos de ser exigentes para no volvernos amarillistas. Y creo que el grado de exigencia que dimos en los directos anteriores de decir, no vamos a echar las campanas al vuelo, no vamos a aceptar cualquier terremotito de 6 ni de 7, nos vamos a ir a uno arriba de 8. Y aquí está. Ha ocurrido e insisto, yo no quiero extralimitarme y parecer que estamos festejando. No. Esto es al menos curioso y esto hasta cierto punto abre una pequeña puerta de veracidad a estas posibilidades. Pero insisto, y coincido contigo, mi estimado Héctor, tampoco hay que exagerar, ¿no? Dice mi estimado Guardián. Sismos suceden a diario en todo el mundo. Eso no es profetizar, es adivinar. Sismos ocurren todos los días, en efecto, mi estimado Guardián. Pero no como estos. No como estos. Fíjense cómo muchos de ellos están separados por décadas. Hay unos detectados en los años 60, hay otros detectados al inicio del siglo pasado, hay otros detectados pues en este nuevo siglo. O sea, es cierto que sismos ocurren todos los días, pero no dentro de los 10 más grandes. Entonces, eso es algo que hay que considerar, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Dead Moore. Lo que mejor se acomoda a la situación... perdón. Déjenle a anterior. Es como decir, mañana habrá un incendio a Nueva York. Y es como mejor se acomoda a la situación. Definitivamente, amigos. Pero imagínense lo siguiente. Imagínense que mañana alguien dijera... imagínense que alguien dijera, mañana habrá un incendio en Nueva York. A un lado del río de Central Park. No sé la hora. Pero habrá un carrito de hot dog de por medio. O sea, esos elementos sí son comunes, pero si se conjuntan, sí le agrega dificultad a la profecía. Es cierto que hay incendios todos los días en Nueva York, pero a lo mejor hay uno a la semana en Central Park, y a lo mejor hay 2 al año donde se vean implicados carritos de hot dog. Entonces, sí es más compleja la profecía. ¿Qué quiere decir? Que el don de la profecía sí existe, pero no está entrenado. La gente no sabe manejarlo. Generalmente es gente que no está preparada para manejar. Por lo tanto, hay que estar atentos. Si de repente alguno de ustedes tuviera ese don, hay que aprender a utilizarlo. Hay técnicas para hacerlo, ¿no? Dice mi estimado Guardián Cósmico, tampoco dijo la intensidad ni el lugar entonces. Sí dijo el lugar y no está cerca. No está cerca. Ella dijo que iba a ser en las costas de Japón. Y dijo que eso iba a generar un tsunami, pero que el sismo iba a ser en las costas de Japón. No atinó al lugar. Eso hay que decirlo, ¿ok? Y están en el mismo nivel. Claro, esto es muy y muy peligroso, porque ha ocurrido en Kamchatka, la parte este de Rusia, y se han emitido alertas de tsunamis. Rusia, Japón, Hawái, costa oeste de Estados Unidos, también en Colombia, en Chile. Sí, también nosotros aquí en México, amigos, ¿eh? Nosotros también aquí en México, prácticamente México está a la misma altura, vamos a decir, y exactamente el estado donde yo vivo, que es Nayarit, está exactamente a la misma altura de las Islas Marías. De hecho, las Islas Marías son parte de la costa nayarita, y las Islas Marías hasta cierto punto están a la misma altura de Hawái y obviamente de Japón. Entonces, por eso la alerta de tsunami siempre se activa cuando hay
cuando hay temblores, cuando hay sismos, creo que arriba de 7 en esa altura del mundo, vamos a llamarlo así. Chile en un montón de lugares, aquellos que están alrededor del cinturón de fuego del Pacífico. De hecho, tenemos aquí la crónica en Aquí están, tiempo miren amigos, este es un excelente mapa, qué bueno que lo trajo aquí. de fuego del Pacífico. Aquí está, miren. Esta es la zona en la que hubo alertas aquí en México, toda esta línea azul. Yo vivo exactamente aquí. Y fíjense cómo, haciendo prácticamente una línea, pues está aproximadamente cerca, o sea, más bien dicho, está aproximadamente a tiro, por ponerle un nombre, a tiro de la zona donde hubo el sismo. Entonces, es natural que se hayan activado las alertas. Hubo gente que se asustó. Aquellos que estamos acostumbrados a vivir en la costa no nos asustamos, pero pues son sistemas casi automáticos que se activan, y sobre todo con sismos arriba de 7 que ya se pueden considerar fuertes, y con mayor razón arriba de 8, ¿no? Que son muchas veces más. De hecho, tenemos aquí la crónica en tiempo real que vamos a darle un vistazo. Fijaos, Chile actúa frente a tsunami. Tenemos por aquí, bueno, otras noticias que vamos a ver en un momento. Ecuador ordena evacuación. Eso fue una exageración, amigos. Eso fue una exageración. O sea, hay que estar nada más alertas. Nos separan miles de kilómetros de océano, pero sí hay que estar alertas, sobre todo a la gente que vive a quemarropa, ¿no? Quemarropa en la playa prácticamente. ¿Por qué? Porque pues de repente la gente es distraída y no falta alguien que se meta a nadar a cierta hora, y estos oleajes altos pues provoquen algún accidente, ¿no? Algún siniestro. Un saludo, mi estimado Galadiel, gracias por estar aquí con nosotros. Tenía mucho que no te veía en esos extraordinarios nocturnos, gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimado Dead Moore. Pero, ¿qué dijo la profecía de la señora, mi estimado Dead Moore? Ya hicimos 3 programas hablando de eso. El día de hoy, por eso nos estamos enfocando a esto, ¿ok? Dice mi estimado Guardián Cósmico. Monster, ¿qué dijo en su profecía exactamente? Ok, creo que va a ser un buen ejercicio. Que volvamos a ver la profecía original, ¿no? Valdría la pena, ¿no? Muy bien, déjenla busco, no la tenía preparada porque, bueno, intuí, y además el día de hoy en la mañana publiqué un video haciendo un resumen de lo de la profecía para que tuviéramos la comparación, pero no hay ningún problema, a lo mejor no todo el mundo lo vio. Vamos a ver un video que resume rápido la profecía original, ¿no? La que se esperaba para este julio. Vamos a ver. Dame nada más un poquito de tiempo, amigos, porque ya ven que esto del internet latinoamericano. Vamos a ver, profecía Ryo Tatsuki, julio 2025. Es cierto, amigos, no le atinó ni en el lugar, no le atinó ni en la fecha, porque se supone que iba a ser para inicios, ¿no? A ver, podría haber incluso el video de Dross Roxanne, pero Dross Roxanne mete muchísimo copyright. Así es que vamos a ver mejor el video de Nuevo Amanecer, porque él también está comentando al respecto, ¿eh? Vamos a ver el video de Nuevo Amanecer, porque él también está comentando al respecto el día de hoy, y también está poniendo en tela de juicio el posible cumplimiento de la profecía, ¿no? O sea, una profecía debe de ser exacta, lo hemos dicho muchas veces. Pero ¿esto qué demuestra? Lo que acaba de ocurrir en las últimas horas, ¿qué demuestra? Que sí existe esa capacidad. El problema es que hay que precisarla. Hay que sacarle el máximo potencial. Gracias por tu super chat. Muchas gracias por el super chat, mi estimado Héctor. Gracias por tu super chat. Un saludo extraordinario para todos de parte de Héctor, Diana y César. Muchísimas gracias, mi estimado Héctor. Pues amigos, gracias al donativo, al superchat de Héctor, está garantizada media hora más de directo, es decir, vamos a estar aquí 1 hora y media. ¿Por qué? Porque obviamente, aparte del superchat, se ha agregado esta pequeña revisión rápida que vamos a hacer de la profecía original. O sea, esto obviamente siempre hay que considerarlo, ¿no? O sea, claro que necesitamos precisión. Necesitamos precisión, hora exacta, día exacto, momento exacto, latitud y longitud. Cuando yo hablaba respecto a la necesidad de la precisión, no lo hacía simplemente para portarme como un negacionista absurdo. Es porque hay capacidad para eso. Sobre todo si tu profecía la obtienes en el mundo onírico, que es donde más control puede haber.
Vamos a ver entonces, este video es de hace un mes. Antes de que empezara el mes, hubo muchos canales que decían, el próximo 5 de julio del 2025 hay una profecía, hay que estar alertas. Yo hice el directo también unas cuantas horas antes de esa fecha y obviamente llegó el 5 de julio y no pasó nada. Pero dijimos, como sabemos que la profecía es un don que la gente no tiene entrenada, vamos a darle todo el mes de tolerancia. Y el sismo que esperemos que no sea abajo de 8, tiene que ser arriba de 8. Cumplió esos dos requisitos. ¿Qué quiere decir? Sí hay margen de error, pero no hay precisión. Vamos a recordar qué es lo que se decía hace un mes de esto, ¿ok? Hoy es 4 de julio y mientras en Estados Unidos se celebra la independencia con fuegos artificiales, millones de personas en Asia contienen la respiración. Las calles de algunas ciudades costeras en Japón están inusualmente tranquilas. Recuerden que esta profecía provocó y ocasionó que muchas personas cancelaran su viaje a Japón, ¿eh? Y yo creo que por ahí Iker se llevó una sorpresa, porque Iker Jiménez está precisamente de vacaciones en Japón desde hace una semana. Le tocó esta situación. Mucha de la gente que forma parte de su comunidad le están pidiendo, por favor, Iker, habla al respecto. Trata de buscar a la mangaka Ryo Tatsuki, porque se tiene entendido que ella sigue viva. Es una persona que hasta cierto punto es anónima. Búsquenla, aprovechen que están allá. Se necesita saber qué otras predicciones con el correspondiente margen de error tiene para el futuro, ¿no? O sea, porque bueno, al menos vimos que le atina en un margen de 30 días y que le atina en un margen, no sé, de 2.000, 3.000 kilómetros. Entonces, imagínense si ella se entrenara, hubiera reducido ese margen de error. Esta es la invitación que estoy haciendo yo en esta serie de directos. El don existe, hay que precisarlo, hay que entrenarlo. Las reservas turísticas cayeron, muchos han cancelado vuelos y todo por una página de manga escrita hace más de 2 décadas. Primero, este manga, que es un segundo manga publicado, la profecía está establecida al menos desde hace 20 años. ¿Okay? No hubo una actualización. Se supone que ella tiene muchos sueños y algunos los dibuja y otros no. ¿Okay? Hubiera sido bueno, y esa es otra recomendación que se le puede hacer a los aprendices de profeta, es que actualicen su profecía. Si es en el mundo onírico y tú tienes capacidad de controlar el mundo onírico, puedes regresar al lugar de la profecía a voluntad, para captar más detalles, pero hay que entrenarse, no vivir una vida loca onírica, porque por eso no hay precisión, hay un margen de error muy alto, ¿no? Una fecha ha quedado guardada en la mente de miles, el 5 de julio del 2025, una supuesta profecía visual, cargada de imágenes apocalípticas, señala que mañana, justo mañana... O sea, este es un video 24 horas antes de que se cumpliera esta incipiente profecía, esta protoprofecía, vamos a llamarlo así. Como su servidor es consciente que la mayoría de los videntes, la mayoría de los profetas no entrenan, muchos de ellos son holgazanes al respecto o solamente utilizan su don para lucrar y por lo tanto no entrenan, yo sabía que teníamos que darle un margen de error. Por eso en su momento dije, vamos a darle todo el mes. Ya que termine el mes diremos, miren, ni al mes le atinó. Y vamos a esperar un futuro sismo, pero que sea arriba de 8. Porque yo sabía que iba a haber otros canales que con un sismito de 5 iban a decir, Ryo Tatsuki tuvo la... No. Ocurrió el megaterremoto. Este es un evento que ha pasado muy pocas veces. Entonces quiere decir que probablemente ya tenga un porcentaje de clarividencia. Un 10% de efectividad, un 20, un 25%. Lo ideal sería que tuviéramos profetas con un 95%. De capacidad clarividente, ¿no? Porque para que no sea útil. Hago este video hoy, ocurrirá el mayor tsunami de la historia moderna. Y aunque los científicos lo niegan, el miedo no entiende de lógica. Pero, ¿qué hay detrás de esta predicción? ¿Quién es Ryo Tatsuki? ¿Y por qué el mundo parece prestarle más atención a una historieta que a los boletines oficiales? Pues amigos, porque aquí hay un gran punto y es una gran pregunta.
Porque la ciencia nos ha fallado muchas veces. También. La ciencia también tiene margen de error. La ciencia no tiene una precisión de 100%. Y aquel científico que se atreva a decir que su margen de error es del 99.9 es que no conoce la realidad. Entonces, mucha gente le hace caso a estas cosas porque muchas veces la ciencia ha fallado, ¿no? Y sobre todo a la población de Japón. A la población de Japón muchas veces la ciencia les ha fallado. Tanto así que vean cómo tuvieron que abandonar varias ciudades porque sus científicos y los científicos del mundo no pudieron controlar fugas radioactivas derivadas de un sismo. Entonces, esta gente obviamente ya no confía tanto en la ciencia porque lo ha sufrido en carne propia. Por eso es que esto da paso a este tipo de teorías, a este tipo de comportamientos que son alternativas de tratar de entender la realidad. En 1999, la mangaka japonesa Ryu Takayuki publicó un cómic titulado... O sea, este cómic es un segundo cómic muy diferente del primero. Recuerden que este es un tomo 2 del futuro que yo soñé, así se llama la obra. En el primer tomo, ella dibujó sueños que tuvo cuando era niña, pero cuando publica ese primer tomo, todos esos eventos ya habían ocurrido. Entonces, esas profecías no sirven. Cuando ella se da cuenta de que pues nadie la tomó en serio, prácticamente no vendió nada, porque la gente decía, si tú me estás contando en esta historieta que hace 20 años soñaste algo que ocurrió hace 5, pero lo estás publicando hoy, entonces no me sirve. Entonces ella subió la apuesta y dijo, ok, entonces voy a publicar en este momento cosas que yo soñé van a pasar dentro de 20 años, dentro de 10 años, pero la publicación la hago hoy. Eso, amigos, es algo que todo clarividente, que todo visionario tiene que hacer. De ahí mis recomendaciones en directos anteriores. Si ustedes creen que tienen ese don y lo están entrenando, publiquen sus predicciones en redes sociales para que quede constancia del día y la hora en la que hacen su predicción. Si yo el día de ayer tuve un sueño donde a lo mejor soñaba que dentro de 10 años va a ocurrir un evento político o va a ocurrir un accidente, algo que yo vi con mucho detalle, tengo que publicarlo a más tardar mañana en mi red social para que quede constancia y en todas las redes sociales que pueda, porque hay redes sociales que pueden morir de aquí a que se dé la fecha, ¿no? Muchos dirán, Monster, ¿cuándo ha muerto una red social? MySpace, Google Plus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que publicarlo en varias redes para garantizar que al menos una de ellas sobreviva a la fecha de la profecía y ahí quede constancia. Ah, miren, en efecto, el Monster en julio, el 30 de julio de 2025, dice que soñó este evento con estos detalles. Pasó el tiempo y en efecto, aquí están. Así ocurrió. Eso tiene que hacer un profeta, eso tiene que hacer un clarividente que, bueno, busque dejar un legado, busque dejar algo de utilidad para las generaciones futuras con su don, porque esto es un don, amigos. Es un don que no se puede adquirir, pero que sí se puede potenciar, que sí se puede entrenar, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Galadriel. Es que por la noche a veces me da sueño y tengo que dormir aunque quiera quedarme. Mi estimado Galadriel, no te preocupes. Recuerda que todo esto queda grabado y yo aparte el día de mañana reestreno la versión en horizontal para que puedan ver los videos con mayor detalle. Quito algunos errorcitos simplemente para darle una especie de segunda vista al contenido que hacemos en la noche, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi estimado Detmur, qué curioso. Hoy justamente en la tarde pensé en preguntarte sobre qué pensabas sobre BM Gran Misterio cuando estaba viendo ese video. Mi estimado Detmur, yo lo he dicho muchas veces. Estos canales de repente nos tienen acostumbrados. Tenemos una relación de amor y odio con ellos, ¿no? De repente sacan 5 videos muy buenos y luego 2 terribles, ¿no? Creo yo que hacen una gran labor. O sea, cumplen su función. Ellos obviamente tienen una cantidad de suscriptores enormes que no está en comparación con nuestra comunidad, pero en muchas ocasiones estos creativos tienen esos números porque fueron los primeros, no porque tengan gran mérito. Creo yo que BM Gran Misterio sí tiene ese mérito, sí tiene mérito de estar ahí. Hace una buena labor, al menos procura hacerla y creo yo que
suma más que restar a nuestra comunidad, ¿no? Caso contrario, a veces con lo que pasa con JL, que pareciera que en tiempos más recientes resta más a la comunidad que lo que suma, ¿no? Muy bien, dice mi estimado Flamingos Moon. Gracias por ver el video, porque muchos no lo vimos. Bueno, es que esto pasó desapercibido para muchos, para nosotros, ¿no? Nosotros también hicimos un video previo, creo que un par de días antes de que se diera la primera oportunidad que le dimos a esta profecía. Y nosotros dijimos, o en su momento yo lo dije a la cámara, ¿no? Dije, sé que los profetas fallan, vamos a darles más tiempo. Vamos a darles más tiempo. A medida que esto vaya evolucionando, a medida que cada vez más personas adquieran estos dones, algún día explicaré por qué siempre digo eso. Por qué siempre digo, señores, váyanse preparando, porque algún día, lo quieran o no, van a tener estos dones. Entonces, cuando lo adquieran, o cuando se les despierte, o cuando uno de sus hijos nazca con este don, entrénenlo, para que no pase lo que ocurrió con esta profecía. Que no ocurrió ni en la fecha, ni ocurrió en el lugar. Ocurrió en el mes y ocurrió en la zona geográfica. ¿Quieren tener precisión? Entrenen. Como tiene que entrenar aquel que tiene el don de correr. Aún así, teniendo un don, tienes que entrenar. Como tiene que entrenar el boxeador que tiene el don de dar buenas peleas, pero aún así tiene que entrenar, como tiene que entrenar aquel que es un excelente jugador de ajedrez. Aunque tenga el don, tiene que entrenar, como tiene que ensayar el músico que tiene un gran talento nato, pero aún así tiene que ensayar. El clarividente, el profeta, tiene que entrenar también, porque si no, no va a tener nunca precisión. Ese es el punto, amigos, de esta situación. Dice mi estimado Galadriel. Dice, sí me acuerdo de ese directo. El 20 de julio en ese mismo lugar había ocurrido un terremoto y habían abierto alertas de tsunami y después la cancelaron. Sí, porque el terremoto creo que no pasó de 5. Entonces Nacho Rojo ya luego empezó a decir, no, vea, ahí está, ya se cumplió con 5. Yo dije, ni madres, arriba de 8. Porque si no, cualquier pinche terremotito ya van a decir que se cumplió la profecía. Pues amigos, ya pasó. Arriba de 8, casi en 9. Y recuerden, cada punto de la escala es logarítmica. Entonces no es cualquier cosa pasar de 7 a 8. Y mucho menos de 8 a casi 9, ¿no? Eso intensifica mucho. Muy bien, dice mi estimado guardián. Pienso que sería mejor darlo a conocer a las autoridades o medios de comunicación para darle más credibilidad al asunto y no ponerlo en una historieta. Es que eso es precisamente la crítica que se le hace a estas cosas. Como estos dones no se entrenan, no se precisan y sobre todo no se estudian por parte de la ciencia, pues ¿qué autoridad le va a hacer caso? ¿Qué área de la vida formal, civil y política le va a hacer caso a estas cosas? Por eso primero el clarividente tiene que demostrar su efectividad. Y la única forma que a mí se me ocurre, que además es gratuita para el clarividente, es postear sus visiones en redes sociales. Así todo mundo puede checar cuándo hizo su predicción y si se cumplió o no y con qué rango de error se cumplió. Es parte del entrenamiento, amigos. No lo dije porque se me ocurrió en el directo. Es parte del entrenamiento. Primero, control de tu vida onírica. Muchos me decían en el directo, ¿a qué te refieres, Monster, con eso? ¿Qué es el control de la vida onírica? Muy sencillo, amigos. Un ejemplo muy rápido. Ustedes el día de hoy, una vez que terminemos el directo, pueden sentarse en la cama ya con su pijama y todo, ya listos, una vez que cenaron, aquellos que cenan, etcétera. Pueden sentarse en la cama y decir, hoy voy a soñar que voy a estar en Acapulco, por ejemplo, por poner una playa, tomándome 2 cervezas artesanales a un lado de la alberca mientras veo jugar a mis hijos en la playa. Ustedes pueden garantizar antes de acostarse a dormir que van a soñar eso y aparte soñarlo. Muchos
muchos podrían intentarlo, pero no necesariamente lograrlo, ¿no? Un saludo, mi estimado Ruiseñor, gracias por ser un nuevo suscriptor de este canal. Quedó bien pequeña las letras, no alcanzaba a ver, amigos, y ya traigo muy cansada la vista a esta hora. ¿Qué tal les parece este nuevo setup? Este nuevo setup, amigos, que hicimos precisamente para empezar a estrenar este nuevo directo, este nuevo espacio que estamos haciendo de Lo Extraordinario Noctámbulos. Entonces, eso es controlar la vida onírica. Otro ejemplo también muy sencillo. Inténtenlo. No está de más, no pasa nada, ¿no? Simplemente pues pueden lograrlo o no. Pero ustedes deben de tener control de sus sueños. El día de mañana quiero soñar, quiero darle continuidad a aquel sueño que yo tuve donde estaba esquiando en Aspen o estaba esquiando en Colorado, ¿no? Estaba esquiando y recuerdo que esa vez me caí. Hoy voy a volver a intentarlo en mis sueños, en los sueños. Y voy a saltar esa montaña que aquella vez no pude. Pueden hacer eso y que en sus sueños se cumpla. Eso es control de la vida onírica. Otro ejemplo, las personas que tienen pesadillas, que sufren de pesadillas, intenten controlar la pesadilla. Si de repente hay un ladrón que los está persiguiendo en el sueño, ustedes sueñen que tienen una ametralladora y fulminan al ladrón. Es sueño, no pasa nada, no es delito. Tengan ese control, porque ocurre dentro de su mente. Es cierto, en el subconsciente, pero el subconsciente se tiene que doblegar al ser humano. Estos profetas, los que tienen profecías en el mundo onírico, no tienen control de sus sueños. Por eso no son precisos. Aquellos que tienen profecías en vigilia tienen que tener otro tipo de entrenamiento. Cada tipo de profeta hay un entrenamiento diferente. Pero eso quiere decir entonces que sí existe este don. Y a medida de que la humanidad vaya evolucionando y vaya avanzando, cada vez más personas, sobre todo personas jóvenes, niños, adquirirán estos dones. Y por eso nosotros, como futuros papás de esos niños, o algunos de ustedes, en el caso de su servidor, como futuros abuelos de esos niños, tendremos que saber cómo vincularlos. No tener profetas fallidos o medio fallidos como Ryo Tatsuki, profetas fracasados como Chico Javier, como Paravicini, como casi el peor de todos, profetas que le atinan a una de cada 10. Para que esos niños sean profetas con un margen de error de 5% y lo que digan sea exacto y se cumpla, y eso le sirva a la humanidad. Ese es el punto, amigos. Dice mi estimado Paquito, dice, ya para cesar con Maussan, ¿por qué no limitas, mi estimado Paquito, si lo de Maussan apenas está comenzando? Un saludo. Ay, no alcanzo a ver. Vaya, tío. Vaya, que ya me falla la vista a esta hora. Un saludo a los nuevos suscriptores, amigos. No alcanzo a ver. Voy a tratar de aumentar un poco más la fuente. Ahí está. Yo creo que si llega otro suscriptor ya puedo ver. Dice mi estimado Paquito, ya para cesar o cerrar el caso de Maussan, ¿qué opinas de Giorgio Bon Giovanni? Mi estimado Paquito, estamos comenzando con Jaime. Tenemos muchos directos más que hablar de Jaime Maussan, pero van a ser intercalados, ¿no? Para también no hacer cansino el tema. Claro que vamos a hablar del caso de Giorgio Bon Giovanni, que tiene algunos pocos elementos que pudieran explicar lo que le pasa a ese pobre hombre, ese triste señor, ¿no? Dice mi estimado Guardián, además, quedaría mejor documentado y alcanzaría más países, en este caso, una coordinación con Rusia. Claro que sí, pero primero, obviamente, para que una autoridad, para que un gobierno, pues hasta cierto punto, le haga caso a un clarividente, ese clarividente debe de, o un adivino, o alguien que tiene premoniciones, tiene que demostrar su efectividad. Porque si no, va a llegar cualquier hijo de vecino y va a decir, yo tengo sueños premonitorios, y va a querer cobrar su chiringuito, ¿no? No, demuéstrelo, señor. A ver, en sus redes sociales, ¿cuántas profecías ha hecho en los últimos 5 años? Ahí hice 70. ¿Y cuántas se cumplieron? 68. Ah, cabrón, a ver. No mames, es cierto. Miren, aquí está el post de este año, este día, y se cumplió a los 2 días. El post de este otro año, en este día, se cumplió a los 5 años. Por eso es la recomendación. Es parte del entrenamiento, dejar constancia al instante. Tampoco quiere decir que ustedes se despierten de un sueño profético, agarren el teléfono y se pongan a postear.
váyanse a dormir. Si tienen control de la variedad onírica, se van a acordar perfectamente bien de los detalles. Ese es otro factor de entrenamiento. Recordar todos los detalles, placas, rostros, colores, aromas. Pero esta gente va soñando cosas y de repente lo dibujan a los 4 o 5 días. No dejan constancia exactamente del momento del sueño, no dan detalles, pues por eso ese margen de error tan grande. Son profetas no entrenados, son músicos natos que no ensayan. Es exactamente lo mismo, amigos. Muy bien, vamos a terminar de ver entonces este video rápido para recordar cuál fue la profecía original. A ver qué tanto latino, ¿ok? Watashi ga mita mirai, el futuro que vi, se llama. En él afirmaba haber tenido un sueño profético desde joven. Sus visiones hablaban de terremotos, muertes de celebridades, atentados y catástrofes naturales. O sea, en ese manga abarca muchas profecías, entre ellas, pues esta que medio se ha cumplido, ¿no? Varias coincidencias con la realidad, como el terremoto de Kobe, la muerte de Lady Di o incluso el ataque a las torres. Y todo esto, por supuesto, dio fama a su obra, alimentando el mito de una vidente moderna. Pero fue en 2021, con una reedición de manga, cuando apareció la frase que encendió todas las alarmas. El 5 de julio del 2025 ocurrirá un mega tsunami. O sea, aquí, amigos, ya están los dos fallos. Ni fue el 5 de julio, ni fue un mega tsunami. Pero sí fue en julio y fue un mega terremoto, que derivó en un tsunami, que afortunadamente no fue mega tsunami. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que posiblemente ella sí tenga ese don, pero no lo entrena. No lo entrena. Por eso no tiene precisión. Fíjense bien, un sueño. Si tuviera control de su vida onírica, puedes regresar al sueño. Con entrenamiento uno puede decir, me encanta el sueño, donde estoy con mis amigos, uno de ellos a lo mejor ya se murió. Es un sueño recurrente que yo tengo. Uno de ellos a lo mejor ya se murió y quiero regresar al día de nuestra graduación. Volver a verlos, para volver a tomar unas cervezas con ellos. Igual a lo mejor para hacer una actividad que en su momento debimos de haber hecho y no pudimos, porque quiero volver a ver ese amigo que ya se murió. Y uno tiene control de la vida onírica, claro que puedes hacer eso. Hoy se me antoja regresar a ese sueño y sueñas ese día eso. Porque el subconsciente se puede entrenar, claro que sí. Es difícil, amigos, ¿eh? Es difícil, también es parte de un don, pero hay que entrenarlo, carajo. Con un solo sueño hizo la profecía, pues por eso salió medio mal todo, ¿no? Provocado por una fractura en el océano. Esa línea que algunos aseguran fue añadida de forma apresurada por la editorial, se convirtió en un punto de inflexión. Desde entonces, el internet conspirativo lo bautizó como la nueva Baba Vanga de la manga. Mientras fíjense, aquí es donde está precisamente la clásica reacción de la comunidad del misterio, que siempre está exagerando, que siempre está vendiendo misterio donde no lo hay. Esta Baba Vanga no tiene ninguna certeza en ninguna de sus profecías. Creo yo que en este momento Ryo Tatsuki tiene muchísimo más de credibilidad que cualquiera de esos profetas chafas que hemos analizado. Porque al menos ella le atinó en el evento, le atinó en el mes y le atinó en la zona geográfica. O sea, tiene esos 3 elementos. La precisión fue lo que faltó. Es como ese tirador que de repente pues sí le da al blanco, pero no le da al centro. Pero sí le da al blanco. Es un tirador no entrenado. Pero al menos le dio al blanco. Muchos de nosotros ni siquiera le damos al blanco. Muchísimo menos al centro. Hay que entrenarse para que le dé al centro, ¿no? Dice mi estimado, a ver, aquí está. Dice mi estimado Héctor Figueroa, no existe nada eso de lo que dices, mi estimado Héctor. Lastimosamente todavía no se puede grabar los sueños, no se pueden grabar para luego volverlos a reproducir. Pero te invito a que lo intentes. Inténtalo. Y ya a lo mejor cada uno de ustedes podrá venir a contarnos su experiencia. Inténtenlo, empiecen con cosas pequeñas. Hoy quiero soñar que me tomo unas cervezas. Inténtenlo. Y muy probablemente esa noche no lo lograrán, pero en la siguiente a lo mejor sí. Y poco a poco vayan aumentando esa capacidad. Obviamente para eso hay que estar sano mentalmente, ¿no? Las personas que a veces no tienen control
de lo que les ocurre en la vigilia, pues muchísimo menos van a tener control de su mente en la ensoñación. O sea, para eso hay que estar mentalmente sano. ¿Ok? Muy bien. Dice mi estimado César, ¿qué opinas de que un hombre fue asesinado en Jerusalén y resucitó? Pues mi estimado César, que hubo un cambio de época al respecto y que ya próximamente es Navidad. Quedan solamente 22 días para la Navidad. Hablando de ese hombre, ¿no? Muy bien. Dice mi estimado Javierus, muchos canales de YouTube están hablando sobre el tema. Dicen que en noviembre va a pasar una invasión alienígena. También ya hicimos un directo al respecto, amigos. Se supone que para noviembre, o más bien dicho, para el año, ¿no? Para el año es o el año del contacto o el año de la invasión. ¿Qué fue lo que dijimos en su momento? En enero del 2026 haremos una recapitulación. Lo que íbamos a hacer ahora en agosto, el 1 de agosto, yo quería regresar a esta profecía y decir, Ryo Tatsuki no le atinó ni al mes. Pero los acontecimientos adelantaron el hecho. Sí le atinó al mes, no le atinó a la fecha. Le falta entrenamiento a la señora, ¿no? Le falta entrenamiento. A lo mejor nadie le contó que eso era posible. Bueno, amigos, aquí está precisamente entonces ese recuerdo de cómo es que en su momento se pensaba iba a ser esta profecía, ¿no? Ok, vamos a ver cómo transcurre el video de nuestro estimado Iván. Insisto, para mí Iván tiene su mérito. Es un buen youtuber, amigos. Creo yo que suma más de lo que resta y ha hecho una buena labor. Si pudiéramos ponerle una balanza, siempre va a salir con un saldo positivo. Cumplió muchas cosas, pero había una que está brandeada aquí, fijaos. Aquí veis 2025, mes 7, julio, donde ella vio un terrible terremoto. No mencionó el día, mi estimado Iván, debiste haber mencionado el día, simplemente para deslactosar. Pero obviamente, amigos, pues esto trae vistas, ¿no? O sea, omitir ciertos datitos da vistas. Si está bien, no es ilegal, no resta. Por eso es que yo también puse un margen de maniobra alto en esto, porque era bien sabido que ella no le iba a atinar con precisión, porque ningún profeta se entrena, insisto. ¿Qué probabilidad hay que un dibujo de 1980 que apunta a julio del 2025 ocurra lo que se ha dibujado? Vamos a ver. Primero, no ha ocurrido del todo, ha ocurrido parcialmente, porque el dibujo decía que iba a ser destruido Japón por un terrible terremoto. No. Iba a ser un mega tsunami. Es cierto, amigos. O sea, y qué bueno que mi estimado colega de BM Gran Misterio está precisando de que no fue una profecía 100% cumplida. Pero vamos, o sea, un cierto grado de porcentaje de positivo sí tiene. Obviamente, esperemos que no se ha destruido Japón, las bonitas tierras japonesas, ni tampoco de ningún país. Y muchísimo menos ahorita que está Iker allá. Esperemos que no se cumpla esto, pero ya ha rozado el nivel de superar lo normal. Esto ya es extraordinario. Exactamente. Y por eso, obviamente, es un tema que teníamos que tratar aquí, en este canal que se llama Lo Extraordinario. Porque es como una diana muy difícil de acertar desde 1980 a la fecha que tenemos. Diana le llaman así los españoles a los tiros al blanco, ¿no? O sea, precisamente a esos círculos que tienen grabados, círculos concéntricos donde hay que darle el centro, en efecto. O sea, ella le pegó a la diana, ella le pegó al tiro al blanco. Lo que hizo falta es pegarle al centro. Pero muy pocos de nosotros podemos incluso pegarle a la diana, ¿eh? O sea, ella sí está por arriba del nivel del común del ser humano, por lo tanto, sí quiere decir que tiene el don. Muy probablemente ella ahorita ya con su edad no tenga la capacidad de entrenarse. El entrenamiento debe hacerse sobre todo antes de la adolescencia. En el vídeo que os hice empecé a traducir partes del libro. Había una parte muy interesante donde lo decía claramente, julio del 2025. Lo que pasa que decía el 5 de julio. Y eso nunca se produjo. El 5 de julio no pasó nada. Lo que sí que es cierto que unos 10 días antes del 5 de julio, más o menos, Japón estaba registrando un nivel anormal de terremotos pequeños.
Sí, sí, como ocurre cada 4, cada 5, cada 10 años, es cíclico. Ahora, pues el sismo como tal no ocurrió en las costas de Japón y por ende no provocó ese mega tsunami, ¿no? Fue en otro lugar, fue cerca, relativamente cerca, pues, y la verdad es que el terremoto sí alcanzó grados megas, o sea, sí es un terremoto, un sismo histórico, no como los que ocurren todos los días. Eso también hay que precisarlo. No nos convirtamos en negacionistas de estos hechos. Si hacemos estos directos, si hablamos de estos temas, es porque tenemos siempre abierta, a lo mejor no una puerta, pero sí una ventana a estos temas, a la posibilidad de estos temas, ¿no? De sismos que estaban como acumulando muchísima energía. Y eso encendió las alarmas. Yo estuve en Japón en junio y... Suertudo. Qué ganas, ¿no? El Iker anda pero súper contento. Yo creo que ahora ya con lo del sismo ya le entró hasta un poquillo de miedo. Ahorita vamos a ver un par de tweets que puso. Afortunadamente Iker está bien. Principios de julio, hace nada. Y me di cuenta de que muchos trenes y el metro japonés tenía pancartas, tenía carteles de la portada de este libro, porque allí la gente guarda mucho respeto y cree que esta mangaka japonesa tenía razón y vio el futuro. Fíjense bien, ¿por qué esto detonó en Japón? Primero, porque ellos aman la cultura del manga, ¿no? O sea, para ellos es algo de culto. Y eso es democrático para ellos, tanto las mujeres como los hombres, los niños y las niñas, los ancianos y las ancianas aman ese tipo de arte. Y lo tienen muy cotidiano en sus vidas, ¿no? O sea, es de uso diario para ellos ese tipo de arte. Y aparte, por lo que les decía, a ellos la ciencia les ha fallado. Y les ha fallado en dos momentos históricos terribles. Porque cuando ellos dicen el avance de la ciencia, de inmediato el japonés promedio piensa en Fukushima y piensa en las bombas atómicas que les aventaron. Para ellos eso significa la ciencia. Por lo tanto, es una cultura que todavía tiende a lo místico, porque la parte científica les hizo mucho daño. Es más, ¿sabéis que bajaron muchísimo las reservas del turismo a Japón? Es decir, ¿y qué hace Iker Jiménez? Se va a Japón para llevar la contraria y tómala. Ocurre el megasismo y ahí anda teniendo que interrumpir las vacaciones. Afortunadamente acaba de aclarar precisamente Iker que está todo bien. Obviamente pues le tocó vivir esta situación y ya mucha gente le está diciendo, por favor, busquen a la mangaka, busquen a Ryo Tatsuki. A lo mejor él sí tiene la capacidad, sobre todo por la capacidad monetaria de conseguir una entrevista. Muchas personas si es que está viva todavía, ¿no? Negaron a ir a Japón y bajó el turismo porque realmente creían que se podía producir un gigaterremoto. Hay una parte muy interesante en este manga que dice lo siguiente. En 1995 escribía un sueño donde ella decía: la tierra se resquebraja en Kobe 15 días o 15 años después. Fue impactante conocer que exactamente 15 días después hubo un terremoto gigantesco en la región de Kobe llamado el terremoto de Hanshin Awaji. Qué curioso, porque el número 15 es muy... No es curioso, amigos, es algo que en un futuro, yo pienso que en unos 150, en unos 200 años, este tipo de cosas serán comunes para la humanidad. Incluso la ciencia encontrará la fórmula de cómo funcionan estas cosas. Y con eso se logrará entender la multidimensionalidad del tiempo. Y con eso se le sacará provecho a esa, vamos a llamarlo así, otra característica de esta edad del tiempo y el espacio en el que vivimos. Lo que ahorita nos parece mágico, imposible, en un futuro será tecnología. Siempre ha sido así. Por eso yo jamás me niego y jamás me cierro a estas posibilidades. Pero tampoco las vamos a exagerar, ¿no? Dice mi estimado Paquito, ojalá que hables de Giorgio, porque Maussan también lo paseó por muchos lugares. Y ojo, Maussan, para mí ese es uno de los temas favoritos en los canales. Mira, mi estimado Paquito, qué triste que Jaime Maussan tenga el efecto contrario al rey Midas, ¿no? El rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro,
pues Maussan todo lo que toca lo contamina. Es el efecto contrario, ¿no? Acá en México hay un chiste muy famoso que es del rey Sidas. Pues haz de cuenta que tiene ese efecto, Maussan. Todo lo que toca lo echa a perder. Entonces, el caso de Giorgio tiene algunos elementos que valdría la pena entender y analizar, porque el caso de Giorgio Bon Giovanni tiene ciertos sesgos de veracidad. El problema es que al manejarlo como lo hizo Maussan, le partió en toda su madre el caso. Ese es el problema, ¿no? Ese es el efecto Maussan. Un saludo, mi estimado Kickstopper. Dice, ¿qué opinan de Paravicini, clarividente argentino? Pues que mira, en el caso de Paravicini, comparándolo con Ryo Tatsuki, pues se podría decir entonces que tiene más efectividad esta mangaka, ¿eh? Porque al menos ella pone las imágenes exactas, no como Paravicini, pero no como Paravicini, ya ando con dislexia, amigos, ya es tardecito, no como Paravicini, que hace garabatos. Ella al menos dibuja bien y lo pone preciso y las ideas son un poquito más concisas. Insisto, todos esos profetas y clarividentes son personas que tienen un don, pero que no lo han entrenado, no han ensayado, son músicos natos que jamás se sientan a estar practicando, a estar haciendo solfeo, a tomar diferentes instrumentos, no van a clases. Por lo tanto, pues podrán ser buenos músicos, pero hasta ahí. No pasan a la historia. Lo mismo pasa con los dones de la clarividencia, ¿no? Muy bien, dice mi estimado guardián cósmico. Dice 5 de julio, error. Mega tsunami, error. Entonces creo que no podemos acreditar que también los contactados suelen dar predicciones catastróficas. Exactamente, miren amigos. Es que lamentablemente... ¿Qué base teórica podemos tomar para tenerla como referencia? No hay referencias de esto, porque nadie se ha metido seriamente a datar, a hacer estadísticas de ninguno de estos temas. Tenemos lo que tenemos, que es mera información, muchas veces amarillista. Entonces, con eso tenemos que trabajar. Por eso mi insistencia, señores contactados, exijan la prueba definitiva. Señores clarividentes, sean precisos, entrénense, carajo. Se digan, yo jamás he negado la posibilidad de un contacto con seres extraterrestres. Por eso exijo que los contactados se comporten a la altura de esa posibilidad que tienen, de esa oportunidad de vida que tienen. Y yo no niego el don de la clarividencia. Por eso exijo precisión a los clarividentes. El negacionista dice, todo esto es falso, porque es su dogma. Y en este aspecto, amigos, no hay que ser fanáticos, ni del materialismo tampoco, ¿no? Porque eso es un retroceso. Dice mi estimado Eduardo Camacho, buenas noches a todos. En corto me pongo al tanto, mi estimado Monster. Gracias, mi estimado Eduardo. Pues miren, gracias al superchat que recibimos, vamos a estar al menos aquí media hora más. Era ya momento para que termináramos el directo, pero llegó el superchat, se cumplió el objetivo de esta noche y con muchísimo gusto nos quedamos porque era también interesante regresar a la profecía original, ¿no? Saber cómo era la profecía original. Importante en los sueños de Ryo Tatsuki. Ella decía que si no se cumplía en la fecha en la que ella creía que se iba a ocurrir ese terremoto o lo que fuese, ocurriría 15 días después. Y si no ocurría 15 días después, ocurría 15 años después. Del 5 de julio... No tiene precisión. No sabe usar su don. Es el músico nato que como nunca ensaya, solamente se sabe 5 tonos de guitarra. Y los interpreta muy bien porque es músico nato. Y hace muy buenas canciones y muy buenas melodías. Pero no es un virtuoso. No es el futuro Mozart. No es el futuro Vivaldi. Porque no ensaya el cabrón. Se quedó solamente en José Alfredo Jiménez. Se quedó solamente en esos músicos populares. Cuando a lo mejor estaba destinado a ser Beethoven. Pero como no ensaya, pues se quedó en José Alfredo, ¿no? Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Chingona la canción. Pero estaba destinado a ser el mejor músico del mundo. Porque tenía el don. No ensayó,
Nadie lo llevó a estudiar, nadie le dijo que era un virtuoso y se quedó en José Alfredo, que no es malo, pero es José Alfredo, carajo. Julio al 30 de julio, donde está ocurriendo algo, han pasado más de 15 días, pero me resulta curioso porque la gente dice, no, ya ha pasado todo, no ha ocurrido nada, y no se entera la gente de que ella misma decía que era importante esperar 15 días o 15 años. Independientemente de ese margen de maniobra, que eso es ponerse la curita o la bandita o la venda antes de la herida, porque diciendo, a lo mejor igual y la cago, pero denme chance, a lo mejor va a ser luego, ¿no? Es porque ella sabe, ella reconoce que no tiene precisión. De seguro ha tenido muchísimos más sueños premonitorios que los que ha publicado en ese manga, y ella sabe que no le atina normalmente. Por eso pone esos márgenes de maniobra. Pero miren, aún así, sin tener precisión, le dio a la diana. No le dio al centro de la diana, pero le dio a la diana. Cualquiera de nosotros ni siquiera pasaría a 2 o 3 metros nuestro disparo de la diana, nuestra flecha predictiva. Si nos entrenamos y tenemos el don, le damos al pinche centro de la diana. Es más, destruimos la puta diana. Esto es interesante porque para el 2026 hay una entrevista que se le hizo a Ryo Tatsuki donde decía que vendría un terremoto desde el sur. Lo que está ocurriendo ahora es un terremoto desde el norte, desde Rusia, Kamchatka. Ay, mientras no diga desde LATAM, todo está bien, ¿no? Pero para 2026, hacia abajo, en el sur. Eso es otro tema que analizaremos en un vídeo porque es una entrevista que no tiene nada que ver con el libro. Es una entrevista que le hicieron a ella. Iker, por favor, busca a la mangaka si es que todavía está viva, porque no he encontrado detalles de qué edad tenga exactamente y dónde viva. Lo que sí se sabe es que está viva, ¿no? Entonces, ojalá y la pueda encontrar, Iker, aprovechando que estás en Gabón, ¿no? Resulta que abandonó los medios de comunicación, se fue a vivir lejos, apartada de todo, porque tenía miedo. Luego hablaremos un poco más de esto. Es que, amigos, nosotros podemos banalizar sobre estos temas, ¿eh? Podremos banalizar sobre estos temas. Yo invitaría a que no lo hagamos porque hay gente que ahorita está sufriendo. Los que viven a quemarropa de donde fue el terremoto. Van a pasar muchos años para que esa parte del mundo se recupere. Generalmente es así, sobre todo Rusia, que está al borde del colapso económico. Van a pasar muchas cosas. Miren, vamos a ver algunas imágenes sin el afán de ser amarillista, pero simplemente para que nos concienticemos de que este es un tema serio, ¿no? Es una recopilación de imágenes que acaba de subir hace al menos unos cuantas horas el canal de televisión Milenio, que es de los que menos bronca tienen con copyright aquí en YouTube. A mis estimados amigos de Milenio, por favor, pues no sean manchados. Son imágenes que ustedes también recopilaron para ver la intensidad de cómo se vivió el terremoto, que derivó un poco a darle una dosis de certeza al cumplimiento de esta disque profecía, ¿no? Sismo más fuerte registrado desde el año 2011 y el sexto más fuerte desde que se tiene registro. Es el sexto sismo más fuerte, al menos lo que están diciendo aquí nuestros colegas de Milenio, de la historia moderna de la datación de terremotos. Pues este no es un sismo de los que ocurren todos los días, es el sexto más fuerte de la historia. Intensidad de este terremoto, un tsunami golpeó la costa oriental de Rusia, inundando una ciudad portuaria donde viven unas 2,000 personas que lograron ser evacuadas. También hay alertas de tsunami en la costa de Japón, donde ya han arribado olas que superan 60 centímetros de altura. No es un mega tsunami, obviamente, ¿no? No es un mega tsunami, pero pues 60 centímetros de altura, amigos, si estás en la playa, sí es un problema, ¿eh? Se advierte que incluso podrían superar los 3 metros. Trabajadores de la planta nuclear de Fukushima ya fueron evacuados. Maldita sea, como siempre pasan ese tipo de cosas. Yo no sé qué imbécil se le ocurrió poner una planta nuclear en plena costa, ¿no? Hay que estar imbécil, ¿eh? ¿Ven por qué también los japoneses dicen pinches científicos son bien pendejos? Vamos a creer mejor en una mangaka, porque lo han sufrido en carne propia. Autoridades estadounidenses desplegaron alertas de tsunami en la región de Alaska, donde también se esperan olas de entre 1 y 3 metros de altura. Oh, ahí sí, es que están casi a quemarropa, ¿no?
También se emitió un aviso de tsunami para la costa de California, desde la frontera entre California y México, Baja California, hasta la frontera de California con Oregón, incluida la... Exactamente, amigos. De hecho, el día de hoy amanecimos en redes sociales, aquí en México, con una alerta de tsunami en casi toda la costa del Pacífico. Hubo un pequeño efecto, pero la verdad es que no fue tan fuerte, fue un oleaje pequeño. A ver, yo quería ver las imágenes del sismo, pero aquí están, aquí hay algunas. Es una pequeña recopilación. Obviamente yo no quiero con esto rayar en el amarillismo, pero son cosas que nos ayudan a concientizarnos de que aquí es donde se acaban las bromitas, ¿no? Aquí es donde se acaba el chistecito de las supuestas profecías, cuando la gente sufre, ¿no? Estuvo cabrón. Están las alertas, precisamente las alarmas, que toda zona que está en un punto caliente de terremotos debe de tener, ¿no? Aquí en México tenemos el sistema sismológico, que muchas veces falla, pero otras veces se advierte. Ha salvado muchas vidas. Terrible, ¿eh? Los momentos de estrés. Ahí está el tsunami, cabrón. No mames, estuvo cabrón, ¿eh? O sea, no fue un mega tsunami, pero vamos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el don existe, pero pues hay que precisarlo. ¿Podemos vivir a expensas de esos dones imprecisos? Claro que no, porque ya vimos que fallan, ¿no? Muy bien, vamos a empezar a despedir el directo, precisamente con estas improvisadas notas de prensa que hizo nuestro querido Iker Jiménez, que obviamente ya avisó que está bien. Muchos estábamos preocupados de, pinche Iker, ¿a qué te fuiste a Japón si sabía lo de Ryotatsuki? Porque tú estás metido en la comunidad del misterio. Obviamente Iker es una persona que no se toma tan en serio estas cosas, que creen estas cosas como nosotros, pero que no le quitan el sueño, ¿no? Entonces se fue a Japón, ya tiene algunos días allá en Japón. Fíjense nomás, sufriendo allá en Japón. Por ahí ponían en el chat, por eso yo no quise ir a Japón. Dice, es carísimo, amigos, es del turismo más caro que hay, ¿no? Entonces Iker tenía ya varios días, creo que ya tenía una semana completa ya. Y obviamente, en cuanto ocurre este evento, hace casi 24 horas, empezó a dar ciertas notas de prensa, ¿no? Pacífico, sobre la posibilidad de tsunami, ¿no? En Japón ha habido retrasos en algunas estaciones de Japan Railways, pero aquí la calma es absoluta. En Tokio no hay ningún tipo de noticia o algún tipo de medida concreta. La tranquilidad, como digo, es total. También por si hay personas que tienen otros en Japón y están leyendo la prensa, porque 8.8 no es broma. Exactamente, amigos. O sea, es algo que va a quedar guardado en ese ranking de los 10 sismos más fuertes. Acaba de ocurrir uno de los 10 sismos más fuertes de la historia. ¿Ok? Pero no fue ni en la fecha de la predicción, ni fue en el lugar. Pero le acertó a la diana. No al centro, pero sí a la diana. Esto es un mensaje, esto es algo que nos debe de ayudar a entender que estas cosas pueden llegar a ser útiles para la humanidad. Y sí que se tomaron algunas medidas en la zona de Sendai, más hacia el norte, más afectadas quizá por esa localización geográfica. Por tanto, aunque sirva como crónica rápida y apresurada, en las principales ciudades, donde además tenemos algunos contactos, no hay ningún movimiento, ni por supuesto ninguna alteración de momento en el ámbito marítimo. Este mensaje obviamente lo mandó Iker porque mucha gente estaba preocupada, ¿no? Iker anda allá en Japón, ya, como siempre Iker metiéndose en problemas y todo. No. Simplemente pues él aclaró de que estaba todo bien, de que no había pasado nada, al menos el lugar donde estaba. Estaba en Tokio, ¿no? Estaba en Tokio, en un lugar altamente protegido. Pero mucha gente no se enteró de este aviso e hizo otro que es el que vamos a ver a continuación, ya como una especie de crónica más amplia. Dice mi estimado Oliver Barrios: Dios prohibió la adivinación.
Yo no buscaría mejorar esa habilidad aunque la tuviera. Pues mi estimado Oliver, si Dios prohíbe las cosas, no existieran de ninguna forma. No existieran de ninguna forma. Amigos, Dios es más liberal. Y alguna vez JJ Benítez en tiempos recientes dijo que Dios es más liberal de lo que creemos. Porque Dios es imaginación. Y la imaginación no puede tener cortapisas. Dios es más liberal de lo que creemos, ¿eh? Muchos dicen, es que es pecado la homosexualidad. Si fuera pecado no existiría. Y vean, existe. Muchos dicen, es que está prohibido el asesinato. Que esté prohibido no quiere decir que no exista. Ya, a veces tenemos que entender y medir la capacidad y el plan de Dios con respecto a la realidad, no a lo que dicen textos supuestamente sagrados, ¿no? De todos modos, aquellos que no quieran potenciar su don, están en todo su derecho, ¿no? Están en todo su derecho, pero no hay que negar que hay gente que tiene los dones, aunque haya gente que reniegue de ellos, ¿no? Dice mi estimado Paquitos. Bueno, se repitió el comentario. Gracias, mi estimado Paquito, por tu participación. Dice mi estimado Alexander, muy buenas noches, pura vida Costa Rica, ¿qué tal? También ustedes les activaron la alerta, ¿no? Mi estimado Alexander, también ustedes. Dice mi estimado Roque, dice, pero es bueno que diga sus premoniciones, aunque no sepa bien la fecha o a veces se lo olvida. Claro que sí, miren. ¿Por qué? Porque al menos nos da a entender que en esta Matrix en la que vivimos, en esta realidad, en esta segunda realidad en la que vivimos, hay ciertas capacidades que los dioses entregan a sus criaturas. El don de la adivinación es un don espiritual, así como las capacidades artísticas, así como las capacidades mediúnicas, etcétera, etcétera. Pero como son dones, no son democráticos. En los últimos siglos se nos ha hecho creer que estos son dones que cualquiera puede tener. No, porque si no dejarían de ser dones y serían características humanas. Esto es de pocos, pero aún siendo de pocos, esos pocos tienen que entrenarlo, tienen que potenciarlos, porque si no, no van a tener precisión. Vamos a ver entonces el último parte de nuestro estimado Iker, que sigue insistiendo que todo está bien. Hubo gente que estaba muy preocupada, ¿eh? Hubo gente que dijo, pinche Iker, ¿para qué te vas a Japón? Precisamente en el mes donde Ryo Tatsuki. Miren, está tranquilo, está en Tokio, chévere, tomando sake, perfecto. Bueno, lo primero, muchas gracias por toda vuestra atención. Gracias a todos los compañeros que me están llamando de diferentes medios. Con algunos es que no puedo, tengo algunos problemas de cobertura y casi es más fácil el hacer los vídeos para las redes. En las crónicas que he podido las he hecho porque es nuestra obligación. Pero mirad, aquí la tranquilidad es grande, esto es lo importante. Pinche Japón, qué bonito está acá. Qué diferencia de cultura, de mundo, de civilización, ¿no? ¿Algún día nuestros países latinoamericanos tendrán esta plenitud? Yo espero que sí, amigos. Yo espero que sí. Algún día podremos vivir como viven ahorita en esos países que parecen mágicos para nosotros, ¿no? La embajada ha dado algunas indicaciones y seguramente en la zona norte de Japón costera pues hay algún que otro incidente, ¿no? Importante. Yo en 2018 tuve la oportunidad, si se puede llamar así, de vivir un tifón, una especie de tornado, desde una planta prácticamente 30 y pico, y me di cuenta de cómo es la tecnología, cómo se cimbrean los edificios de una manera alucinante. Y luego hay un elemento por el que me preguntéis muchísimos y quiero contaros, y es que Ryo Tatsuki, la mangaka, la autora Tatsuki de un manga muy famosa que podíamos llamarlo Mis Sueños, año 1999, reeditado en 2021, y que tiene la fama de que se adelantó a la pandemia, al sismo de Kobe, a la muerte de Diana de Gales, a un montón de cosas, ¿no? Pero hay también parte de leyenda urbana. Cierto es que esta mujer hacía una reinterpretación de unos sueños sobre el futuro, y hoy sí que tiene que estar arrasando ese manga, ese cómic. O sea, miren, amigos, el margen de error sí es amplio. Yo ya quisiera ver a Parravicini, que es más famoso que ella, tener ese margen de error, con sus garabatitos mal hechos, cuando él era un gran pintor. Nostradamus, que con sus poesías a todo se le adapta, pero nada le atinaba. A Baba Ganga, que era pura publicidad de la ex Unión Socialista Soviética.
chico Javier también, que le fallaba en todo, ¿no? Porque no era su especialidad. Al menos hemos tenido una prueba de una profeta, entre comillas, moderna, contemporánea, que sin entrenamiento, pues le dio a la diana, amigos. No al centro, pero le dio a la diana. Que he estado en tiendas de manga y de este tipo de arte, porque ella, hablando un poco de sus visiones mentales, predijo algo que tenía una fecha, que era julio del 2025, pero la realidad es que era el 5 de julio, según se informó. Aquí en Japón es muy popular y muchos con total normalidad creen que esto es así. Es decir, que si hay un... Porque en muchos aspectos la ciencia, al menos así lo interpretan muchos japoneses, sobre todo jóvenes, adolescentes japoneses, y esto lo conozco porque mi hijo es un amante de la cultura japonesa. Él de hecho está haciendo todas las gestiones posibles para ahora que termine la universidad irse a lo mejor a vivir allá, o al menos pasar un año, bueno, estudiar, no sé. Él quiere algún día poder vivir ahí, ¿no? Y él tiene amigos japoneses que le confirman eso, que ellos desconfían de la ciencia porque la ciencia les ha hecho mucho daño. Y la verdad es que, en efecto, hasta cierto punto tienen razón. Entonces, por eso han optado por creer en estas otras cosas alternativas. Fíjense qué loco, ¿no? Qué diferente están estas generaciones, ¿no? Tsunami o hay un tipo de desastre de tipo natural, pues va a anunciarlo esta mujer, pero ojo, están muy acostumbrados a este tipo de incidencias. Lo que no es tan normal es un 8.8, ¿no? Yo recuerdo en Chile... Sí, entra dentro del ranking de los 10 más poderosos. Debió de haber sido horrible, amigos, ¿eh? Están llegando nuevas imágenes, a lo mejor luego a ver una recopilación, la voy a subir al canal para que se vea que esto tampoco hay que banalizarlo, ¿ok? Esto fue algo grave. Aquí hay gente sufriendo y nosotros acá hablando de profecías, ¿no? Chile, que es otra tierra sísmica, y me han escrito algunos amigos, ahí se llegó a la cota máxima, ¿no? El 9,1 del terremoto de Valdivia de 1960, si no me equivoco. Me preguntaban algunos compañeros si aquí en la zona de Shinjuku, esta soledad que estáis viendo, que encuadre más bonito, esta caída de la noche ya aquí en Tokio, hora local aproximadamente a las 7 de la tarde, pues es normal o es que la gente está inquieta. No, la gente no está inquieta porque la gente está absolutamente acostumbrada. Yo recuerdo en el 2018, en aquella planta del hotel en Tokio, en pleno North Tower de Tokio, cómo los corresponsales iban totalmente ataviados porque la lluvia y la tormenta sí les producía auténtico escalofrío. Pero con 2011 en Fukushima, cosa que también predice este cómic según los japoneses a su manera, no es tan fácil de interpretar. Exactamente, otra de las roturas de la desconfianza de la cultura japonesa actual con la ciencia, porque muchos en ese momento se preguntaron, bueno, ¿qué científicos tan estúpidos tenemos que pusieron una planta totalmente susceptible a un tsunami, que son cosas que ocurren muchas veces en Japón? Tanto así que hubo que evacuar ciudades que van a durar muchos años ahí abandonadas, gente que lo perdió todo porque a alguien se le ocurrió la gran idea de poner una planta nuclear a un lado del mar casi, ¿no? Es un poco Nostradamus, pues han aprendido muchas cosas. Es verdad que la última hora es que en Fukushima durante un periodo de esta mañana han estado los operarios de TEPCO desalojando algunas zonas porque había subido el nivel del mar. Pero es muy curioso el contraste, ¿no?, entre la alarma que puede suscitarse porque los titulares, las imágenes de redes son muy potentes, y lo que vivimos aquí, que estamos, no olvidéis, en una bahía que da al Pacífico, ¿no? Y que... Ahí humildemente Iker ahí en Tokio ya casi hablando como que si fuera japonés, ¿no? Desde luego de momento no ha sido afectada para nada. Hay un poco más de aire. Nosotros hemos visitado Osaka, Kioto, diferentes prefecturas, Hiroshima también, por supuesto, zonas de costa, y es verdad que hay más aire, pero la tranquilidad es absoluta. Aquí es un día de labor, un día de diario, y es normal esta soledad en entornos tan bonitos. Las sensaciones aquí lo tienen todo tan controlado que no les quita un gramo de calma, y eso es precioso, ¿no?, porque esta gente es cívica hasta cuando hay alarma de tsunami. Pues amigos, nuestro estimado Iker está bien. Era algo que estaba preocupando a varios de la comunidad. Recuerden que yo en su momento tuve un canal que se llamaba Iker Jiménez Fans, que lamentablemente por la televisora para la que trabaja Iker, todos los días nos tumbaban los videos. Tristemente, en su momento Iker comentó en algunos de esos videos, felicitó lo que estábamos haciendo, pero dice, es algo que se nos sale de control. Decidí cerrar el canal, pero mi admiración y agradecimiento a Iker siempre va a permanecer. Amigos, pues creo que ha sido uno de los directos
donde la encuesta ha sido de las más reñidas, ¿no? Veamos esto como una posibilidad. Voy a finalizar la encuesta. En cuanto salga en los chats, la leemos. Aquí está, ya salió el resultado. Bueno, a mí todavía no me sale. A ver, vamos a ver si en el otro teléfono que tengo. Aquí está. Listo. La pregunta era, ¿se cumplió la profecía de Ryo Tatsuki? La respuesta ganadora, con una decisión muy dividida, fue el no. En efecto, la profecía exacta no se cumplió, con un 52% de votos, mientras que el sí quedó solamente en un 47-48%. Muchísimas gracias a todos aquellos que participaron. Siempre será importante la opinión. Y leo los últimos comentarios ya para despedir el directo. Muchísimas gracias. Hemos pasado una muy buena noche, ¿no? Y obviamente reflexionando, opinando, potenciando estos temas, que es la labor que tiene este canal. Dice mi estimado Javierus: Monster, déjame decirte que comencé a ver tus directos antiguos como capítulos de serie. Terminé de ver cuando hablaste de Carlos Trejo, cuando usabas un avatar. Ah, ¿viste los videos? Los primeros, cuando éramos VTuber. Algún día voy a regresar al VTuber. Esos directos los tuve que hacer. Fíjense la historia de por qué tuve que hacer VTuber en este canal. De hecho, lo hice en todos los canales. Tuve que hacer VTuber porque hubo un tiempo que YouTube y el algoritmo de YouTube me desmonetizaba los videos simplemente cuando yo salía a cámara, porque hubo unas denuncias que fueron las que me tumbaron el canal donde yo antes trabajaba, que era Planeta Urantia, un canal que llegó a los 25,000 suscriptores, que tenía videos de 100,000, 200,000 vistas. Hubo alguien que hizo unas denuncias falsas y el algoritmo captó mi imagen y cada video que yo subía le decía shadow ban, me lo desmonetizaba. Entonces hubo un youtuber que empezó en todo esto antes que yo y me dijo: hazte VTuber, aviéntate unos 2 o 3 meses de VTuber para que el algoritmo olvide tu imagen pero reconozca tu voz, y vas a ver cómo eso sana tu imagen. Eso hice y vean, amigos, fue un excelente resultado. ¿Por qué será así? ¿Quién sabe? Al final las denuncias fueron falsas, metí una demanda civil contra esa persona, ganamos el pleito con esa persona, pero lamentablemente YouTube no me regresó el canal. Lo que sí me dijeron es, pues hazte un canal nuevo. Y vean, aquí estamos con 3 canales, que la verdad estoy muy contento con lo que estamos haciendo aquí, la comunidad que estamos creando, pero por eso fue la razón por la que fui VTuber durante 3-4 meses. En todos los canales donde yo participaba, incluso cuando me invitaban a otros canales, salí de VTuber para que no castigaran al canal que me invitaba, ¿no? Entonces es una etapa de mi vida como creativo para esta plataforma en la que tuve que ser VTuber, y la verdad la pasaba súper chévere, ¿eh? Porque es muy cómodo hacer directo sin que nadie te vea, que solamente te escuchen. De hecho, ayuda un poco más a la concentración porque no te estás preocupando de tu aspecto físico en la cámara. Simplemente eres un avatar que se mueve. Algún día regresaremos, nada más por pura nostalgia, ¿eh? Muchísimas gracias, dice mi estimado Guardián. Cuidado con el café de Colombia. Pinche, tanto que me gusta el café de Colombia, me andaba muriendo. No, es que, amigos, estoy ahorita ya bastante cansado, por eso también adelanté el horario del directo. Recuerden que lo íbamos a hacer a la medianoche. Me iba a estar durmiendo. Entonces dije, no, lo hago antes y sirve de que nos expandimos un poquito más a ver este contenido y analizarlo. Miren, amigos, aquí hay 2 puntos importantes, ¿no? Primero, las profecías como tal, la clarividencia como tal, tenemos que ponerla precisamente al mismo nivel que la posibilidad de la vida extraterrestre. Es algo que todos entendemos, podría ser factible, pero no tenemos pruebas. Lo cual no quiere decir que descartemos esa posibilidad. Está exactamente al mismo nivel que los fenómenos paranormales, que podrían tener una explicación si la ciencia se metiera de lleno, pero pues, los científicos están en otra cosa, ¿no? Creando armas y cosméticos. Es lo único que les interesa porque deja mucho dinero todo eso. Entonces yo no descarto la cuestión paranormal, pero no hay pruebas de eso. Pues exactamente lo mismo pasa con esto. Es otro factor más del misterio que es posible, pero no tenemos pruebas. Esto que hemos vivido con esta profecía de Ryo Tatsuki es una prueba circunstancial llena de fallos. Como tienen fallo los videos sobre ovnis, como tienen fallo las fotografías, los testimonios, como tienen fallo todo lo que tiene que ver con lo místico y lo paranormal. Pero no son temas descartables.
porque para poder descartarlo tendríamos que volvernos cientificistas, materialistas o negacionistas. Y eso, amigos, es algo que jamás volveré a hacer. En su momento yo fui un ateo militante que me reía y me mofaba de todas estas cosas. Hoy lo veo como una posibilidad. Y por lo tanto hay que ponerlas en su justa dimensión. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Casi muero. Casi muero, amigos. Casi muero en este directo. Pero sobrevivimos. Muchísimas gracias. Espero ya próximamente podamos regresar al estudio original. Hoy hicimos un estudio experimental que creo que salió bastante bien, ¿no? Se vio fluido, salió el chat, lo hemos ido mejorando. Todavía no recibo la computadora gamer, que es con la que hacemos precisamente estos directos, pero hoy dignificamos un poquito más la calidad del mismo. El día de mañana ponemos la versión en diferido, en formato horizontal, donde vamos a corregir algunos errores. No va a salir ahí mi conato de muerte prácticamente, pero va a ser una versión más resumida, como nos lo ha recomendado la gente de YouTube. Muchísimas gracias, amigos, y recuerden, el día de mañana tenemos directo en el canal de JJ Benítez Fan, Mi Padre es Azul, con un tema muy interesante, obviamente, del gran autor Juanjo Benítez. Esperemos que próximamente tengamos más acercamientos a esta rama del misterio que son las predicciones, y algún día haré un directo hablando de cuál es el entrenamiento para potenciar el don de la predicción y por qué algunos seres humanos, hay razones físicas, sobre todo de la física cuántica, y no estoy hablando de estupideces de la New Age, que podrían explicar cómo se puede utilizar, si tienes ese don, esa viabilidad de ver el futuro. Cuando la ciencia descubra eso, amigos, la humanidad podrá ir a cualquier parte del universo sin gastar ni siquiera casi nada de energía. Pero la ciencia está en la estupidez de la cosmética y de las guerras. Porque eso deja mucho dinero. Ni hablar, algún día la ciencia abrirá los ojos. Muchísimas gracias, amigos, y me despido de este espacio que fue Lo Extraordinario en Noctámbulos. Hasta la próxima. Los que andan sin ruido, tras el secreto escondido, leemos sombras y sueños donde otros ven destellos. Sentimos huellas de viento, vemos señales del tiempo, escuchamos lo que no habla y luchamos con el alma. La verdad es un tesoro, no todo lo que brilla es oro. Vive en lo simple y callado, en lo que ha sido olvidado. No pedimos garantías, solo luz que nos dé mi vida. Y en la noche más oscura, nuestra arma está en la duda. Dedicado para